El plan nuestro de cada día. El plan nuestro de cada día. Todo sobre crecimiento personal, desarrollo profesional y cultura empresarial. Hola, ¿cómo están? Este es un episodio más de El plan nuestro de cada día. Hemos tenido unas conversaciones muy buenas, muy amenas, con diferentes tipos de personajes pues interesantes, increíbles invitados. Y hoy pues también tenemos un invitadazo de lujo. Hoy nos vamos a enfocar en alguien que tiene una trayectoria musical. Por ahí vemos los memes que cuando le dicen los hijos al papá, voy a estudiar música, el papá le dice, búscate un trabajo de a de veras, ¿no? Búscate una carrera de a de veras. Entonces, creo que siempre el sector musical ha tenido muchas dificultades para poder lograr, pues no sé si llamarle un éxito, porque al final del día, cuando escuchamos a personajes interesantes como Miles Davis, por ejemplo, o como Quincy Jones, han logrado tantas cosas que no han encontrado una total satisfacción, y no porque sea malo lo que han hecho, sino porque es tanto por descubrir. Y le doy la bienvenida a mi querido amigo Roger Hudson. Aplausos por favor, por allá que suenen. Roger, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, está muy bien, gracias a Dios, encantado, feliz, contento de poder estar participando contigo de este podcast, de este programa, del plan nuestro de cada día. Me encantó ese nombre, me encantó. y agradecido por la invitación, de verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de poder platicar contigo. No, hombre, gracias a ti. ¿Qué te dice el plan nuestro de cada día? ¿Qué te transmite? Me transmite muchas cosas, porque creo que cada día, dice por ahí que cada día trae su propio afán, ¿no? Entonces, como que cada día hay cosas distintas que hacer, hay cosas, metas que alcanzar, quizás sueños que hacer, planes que cumplir. Entonces, me encanta pensar en que hay un plan cada día y que hay cosas que definitivamente nos tienen que llevar a cumplir ese plan de cada día, ¿no? Entonces, por eso se me hizo muy interesante el plan nuestro de cada día, sí, pues porque cada día hay un plan, hay algo que hacer, y entonces es interesante poder pensarlo así, ¿no? Que somos muy dados a planear a futuro, a planear largo, y no es que sea malo, es bueno. Claro. Pero a veces ni siquiera cumplimos con el plan de ese día, ¿no? Con cosas quizás sencillas. No entendería cómo podría a futuro pensar que voy a cumplir algo si en el día hoy no puedo cumplir. Oye, eso es interesante, claro. ¿Cómo haces un plan a largo plazo si no acabaste con la tarea de hoy? De hoy, ¿no? Sí. Oye, es cierto. Muy buen punto, fíjate. Muy buen punto. Oye, Roger, yo estoy encantado de tenerte con nosotros porque, pues, hablando de estos planes, a ti te ha tocado vivir muchas experiencias. Dicho sea de paso, amigos que nos escuchan, Roger Hudson tiene una trayectoria profesional, pues, muy interesante. Y hace unos días, Roger, ¿te acuerdas que te mandé un video, una imagen, una captura que me encontré? Porque de esas ocasiones que me pongo a chambear y pongo YouTube para tratar de animarme en toda la presión del día, di con un video del año 92. Tú estabas acompañando... Tú estabas acompañando a Miguel Casina, era una voz líder de la música cristiana. Platícanos un poquito más de Roger Hudson, de tus inicios, cómo la incursión de Roger Hudson llamémosle en el ambiente artístico o en el ambiente de la música. Yo soy de una provincia que se llama Limón, el país de Costa Rica, y ahí en Limón yo vivía en un pueblo que se llamaba Valle de la Estrella. Un pueblo donde yo decía que pues nadie hubiera dado un 5 ni por el pueblo ni por mí, ¿verdad? pero la música desde niño a mí me llamaba la atención, me gustaba. Pero obviamente nunca lo vi como algo a lo que yo pudiera dedicarme. Y hace un rato fuera del aire platicábamos, ¿no? En backstage. No, el backstage, yeah. Hablábamos acerca de que cuando tú dices me voy a dedicar a la música es, sí, ¿qué más vas a hacer? No, sí, pero una carrera, ¿qué vas a hacer? Entonces, pues creces en eso, en esa cultura, ¿no? Esa manera de pensar. Entonces me gustaba la música de chico, pero nunca lo vi como algo a lo que yo quería dedicarme hasta que fue hasta los 14, 15 años que empecé a asistir a una iglesia, y entonces yo veía que cantaban y todo, y
pues me gustaría ser parte de esto, ¿no? Fue a los 18, 19 años cuando dije, ok, esto es lo que quiero hacer, y tomé la decisión de irme a la universidad para aprender y estudiar música y prepararme más, ¿no? Y todo, en contra de lo que todo el mundo hubiese querido para mí, ¿no? Platicamos hace un rato, ¿no? Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Y a qué te vas a dedicar? Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá, es que quiero estudiar música. Y sí, pero estaría bien que estudiaras otra cosa, que buscaras, pero es que es lo que quiero hacer, ¿no? Y es un poco difícil crecer con esa cultura, con esa manera de pensar de la gente, ¿no? Tristemente no ven la música como una profesión o como una carrera, ¿no? Y no entienden en realidad lo que implica estudiar música o prepararse, la disciplina y los años que requieren, ¿no? Es una de las carreras más pesadas y más largas que existen, ¿no? Quizá parecida a la medicina, ¿no? Pero fue ahí donde yo dije que yo quiero prepararme, me fui a la universidad, me fui a San José, me fui a mi pueblo, y fue un cambio. Aparte de lo de la universidad, fue un tiempo increíble porque justamente al irme a San José, algunas personas que ya me conocían del pueblo, que tal vez habían ido a tocar por ahí, todos me conocían, pues me dieron la oportunidad, yo lo digo así, de poder empezar a tocar con ellos, ¿no? Y cantar me acuerdo en una banda que tenían ahí. Después me salí de esa banda y entré a otra banda, y luego me salí de ese y entré a otro grupo que era de la iglesia donde yo asistía, que era un grupo muy, muy, muy importante ahí en Costa Rica. Y llegar a ese grupo fue así como que wow, ¿no? Porque yo escuchaba los cassettes en ese entonces, ¿no? De la música de ellos. Para mí era algo sublime. Yo era como que súper fan de esa banda, ¿no? El estar al lado de gente como ella. Obviamente es una escuela que ningún dinero lo paga, ¿sabes? Sí, estar al lado de gente así, aprender con gente así. Entonces podría decir de alguna manera, o sea, que fueron como que mis inicios, ¿no? Y fue lo que me llevó a querer entrarme más en esta carrera, en esta profesión. Tener la convicción, la certeza de que era lo que quería hacer, aun cuando muchos tal vez pensaban que no estaba yo bien y que no era lo que debería de hacer, ¿no? A lo largo de tu trayectoria has participado con Danilo Montero, con Marco Barrientos, con Miguel Casina, con Los Hermosillo en Torre Fuerte, con Álvaro López en el segmento cristiano, ¿no? Nos vamos al secular, gente como Alejandro Fernández, Sin Bandera, Alejandra Guzmán. ¿Quién más ha tenido el privilegio de tenerte? Pues en el segmento, bueno, regresando un poquito al segmento cristiano, bueno, también con Juan Carlos Alvarado, Danilo antes de ser solista, había un grupo que se llama Sígueme, y bueno, con algunos como Crystal Lewis, con la gente, con Los Hermosillo tuvimos la oportunidad de estar ahí, con Yuri, María del Sol. Sí. Te digo, o sea, te saliste de la escuela, pero la vida te tenía una universidad. Oye, si cada artista de estos fuera una materia, pues sí cursaste toda una universidad, ¿no? Híjole, sí. Tal vez con doctorado también. Sí, ya tendría doctorado, no sé qué. Y en el área secular. Ajá, empecé el primero con el que empecé fue con Emanuel. Ya después de ahí, bueno, vino Mijares, vino Yuri, Alejandro, como me mencionabas, Cristian Castro, bueno, Edith Márquez, María José, Kalimba. Pues mi lista se quedó corta, Roger. Mi lista se quedó súper corta. Pues han sido muchos, tanto en vivo como pues grabando, ¿no? También con algunos artistas no tuve la oportunidad de trabajar con ellos directamente, o sea, en vivo, como diríamos, pero tuve la oportunidad de grabar en discos, como Juan Gabriel, por ejemplo, nunca trabajé con él en vivo, pero tuve la oportunidad de grabar en varios de sus discos. Arjona, también, nunca he trabajado en vivo con él, pero también he grabado en varios discos de Arjona. Fíjate, te digo que me quedé muy corto, o sea, mi conocimiento de tus materias era nulo. Increíble, qué padre, hermano, qué padre. Pues cosas para películas, para series, para novelas, pero ha sido bien interesante, o sea, porque como dices, yo no sé si todo el mundo lo ve como yo lo veo, ¿no? Pero para mí, cada oportunidad de eso, como tú decías bien ahorita, es una escuela, ¿sabes? Es aprender, crecer, y para mí cada uno de estos artistas, cada cosa que he podido hacer, ha sido eso, crecer, considerarlo un privilegio. Si me hubieran preguntado cuando yo estaba ahí en mi pueblo, pues no son cosas que yo hubiera visualizado, ¿no? O pensado. Claro. ¿No? Yo me acuerdo que en la secundaria me encantaban algunas canciones por ejemplo, de Manuel, ¿no? O escuchaba por ahí canciones de Mijares cuando empezaba, así de varios artistas, ¿no? Y de repente encontrarme ahí era como que, o sea, no es cierto, ¿no? Es como que no te la crees, ¿no? Pero agradeces, yo le agradezco mucho a Dios por esas
oportunidades y por esas bendiciones. Porque, te soy honesto, no eran cosas que yo soñaba o que yo decía, lo voy a lograr y lo voy a echar ganas. No, pero entendí algo, Asa, muy importante, yo creo, en esta carrera. Las oportunidades vienen siempre, de una u otra manera las oportunidades se dan. Pero si no estás preparado para cuando viene la oportunidad, se va a pasar de largo. Híjole, claro. Así es como yo lo entiendo. Y yo creo que es importante estar preparado y hacerlos de la mejor manera, ¿no? Y creo que en mi caso así es como se dio, y le agradezco a Dios que se dieran esas oportunidades. Y yo creo que el trabajo por sí solo tiene que hablar, ¿no? Porque yo puedo decir que soy y que hago y todo, pero si a la hora de hacer el trabajo, si no refleja eso, pues no va a pasar nada, ¿no? Por supuesto. Acabas de mencionar algo interesante de las oportunidades, estar listo. ¿Cuántas frustraciones crees que han marcado tu vida? Así, nárranos, por ejemplo, 3 experiencias que golpearon tu vida, o sea, que golpearon, que te tambalearon. Cuéntanos algo. Pues fueron varias cosas. Yo creo que una de las primeras fue el hecho de haberme ido nada más de mi pueblo a la capital, ¿no? Para esto yo quiero decirte algo que es un antecedente para mí, ¿no? Venga. Yo tuve una niñez muy complicada, muy difícil, ¿no? Falta de aceptación, falta de amor. Yo era una persona muy tímida, muy penosa. Hablar, no. Yo casi no hablaba, ¿no? Por todas las cosas que yo viví, que yo pasé. Entonces, obviamente, cuando creces así, difícilmente te ves triunfando o te ves logrando algo o te ves, ¿no?, haciendo cosas. Yo era demasiado tímido, o sea, pararme frente a la gente era algo terrible para mí, era algo, no sabes, me afectaba tanto. Entonces, a raíz de como yo crecí, yo era una persona que amaba la soledad, ¿sabes? Y yo crecía, no había nada más lindo o que yo disfrutara más, vamos a decirlo así, que la soledad, ¿no? Era como mi zona de confort, era como mi zona segura, ¿no? Era como que aquí nadie me dice nada, aquí nadie me molesta, claro. Aquí nadie, ¿no? Entonces, para mí esa parte era difícil porque si yo si lo veo así, esa forma de ser mía obviamente no me iba a llevar a ningún lado, ¿no? No me iba a llevar a lograr nada, ¿no? Por miedo, por temores, por muchas cosas. Entonces, el solo hecho de salir de mi ciudad para ir, o de mi pueblo, para ir a la universidad, pues fue difícil. Salirme de esa zona de confort, irme para allá y estar fuera de casa y pasar muchas necesidades, ¿sabes? Emocionales y también físicas, ¿no? Pasar muchas necesidades y de repente decir, en algunos de estos momentos, ya estando en la capital, decir, pues, mejor me regreso a casa, ¿no? No la voy a hacer aquí, ¿no? Claro. Pero, pues, Dios fue bueno y me ayudó y salí adelante con eso. Otro golpe duro para mí fue tener que dejar la universidad. Porque era algo que me gustaba, fue algo que me ayudó a crecer, fue algo que me ayudó a salir de esa soledad, fue algo que me empezó a formar. Entonces, tener que dejar la universidad y decir, ok, si me quiero quedar en la capital, tengo que trabajar, hacer algo, ¿no? Porque tengo que mantenerme, con la idea de que voy a ver luego cómo hago para regresar a la universidad. Fue un golpe bien duro para mí tener que dejarlo y no poder, porque te sientes como que quedó inconcluso aquello por lo cual... Sí, es una frustración. Por supuesto. Ajá. Y bueno, y empecé a trabajar, empecé a servir en la iglesia, a hacer muchas cosas. Pero como yo digo que por gracia de Dios, pude salir adelante, no pude regresar a la universidad. Se da la oportunidad de venirme a México. Venir a México no era algo que yo visualizaba, no era un país que yo decía, ok, voy a irme a México, voy a ir a aventurar, porque te decía, por el carácter y por el temperamento que yo tenía, yo no soy una persona aventurera, ¿no? Entonces no era como decir, me voy a ir a México a ver qué tal, ¿no? Ni siquiera a Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo se quería ir para allá. Fíjate, 2 cosas. Dices, no era aventurero y es lo que la vida te ha traído, puras aventuras. Exactamente. Dices, no, era tímido y has estado frente a audiencias de miles de personas. Sí, de verdad. Y sin duda alguna yo sé que es algo que Dios ha hecho en mi vida porque por mí mismo sé que no lo hubiera logrado. O sea, yo me veo hoy y digo, es que Dios me cambió totalmente. O sea, yo soy otra persona muy diferente a la que yo sé que yo era. Y entonces vengo a México, yo venía por 3 meses. Ya tengo 30 años aquí. Pero el primer año fue un tiempo muy, muy, muy difícil. Hablamos el mismo idioma, pero es otra cultura. Es todo distinto. Te topaste con las salsas picantes y todo eso.
Para mí era otro, ya había venido a México porque justamente en el tiempo de la universidad, la primera vez que vine a México, vinimos con el coro de la universidad, yo estaba en el coro de la universidad. Antes de Sígueme y antes de Danilo. Ajá, exactamente. Oh, wow. La primera vez que vine a México fue en el finales del 88 y ya luego en el 90 y 91 ya vine con Sígueme y ya yo me vine para acá en el 92. Pero estando yo a casa, híjole, las cosas se pusieron difíciles. Pasaron situaciones muy duras, emocionales, físicas, tanto así que habían días que yo no sabía si iba a poder comer al otro día, no sabía. Wow. Llegó un momento donde yo no tenía ni siquiera dónde quedarme porque fue en un momento donde Miguel decide irse a España, yo me quedé acá y fueron momentos muy difíciles. Y en ese momento hasta yo dije, bueno, me regreso a Costa Rica, ¿no? Porque pues no la voy a librar, o sea que no la libro, allá tengo familia, ya es mi país, puedo trabajar, puedo hacer, porque obviamente mi calidad de turista en ese momento pues no puedes trabajar como turista, ¿no? Al menos que lo hagas debajo del agua o algo, pero no, me encontré en una situación bastante difícil y en medio de toda esa situación también tuve un problema de enfermedad, caí en cama. Fue un momento en donde yo decía, es que no va a pasar nada, ¿no? Pero Dios fue bueno. De repente Dios te pone opciones, ¿no? Dios habla a tu corazón y Claro. yo creo que una de las cosas que yo entendí desde que yo salí de mi pueblo fue que yo salía porque así Dios lo quería. Volviendo a esta parte que decía que no soy un aventurero y bueno, no, sí tenía esa intención de estudiar, de prepararme, pero sabía que había un propósito. Lo que hablábamos hace un rato también backstage, ¿no? También nos la pasamos bien antes de comenzar a grabar. Ando bien. Yo no tenía un plan a largo plazo, ¿sabes? Era como que las cosas, como me encantó como lo decías ahorita, pues en la aventura pues iban, ¿no? Surgiendo cosas, pero sí tenía muy claro que Dios tenía un propósito y que Dios tenía algo de acuerdo a su voluntad, porque es increíble que a veces podemos orar a Dios y decirle, hágase tu voluntad, ¿no? Pero cuando empiezan a venir situaciones así, como que no alcanzamos a ver la voluntad de Dios en aquello, ¿no? Según nosotros. Claro. Pero la voluntad de Dios tiene que ver a veces con eso, con una preparación y poder pasar momentos como los que yo pasé para que yo creciera, para que yo madurara y para que yo tuviera la fe suficiente de creer que Dios tenía algo para mí acá, que Dios quería enseñarme algo a través de esa situación que yo estaba pasando y más después del trasfondo que te platicaba que yo era, ¿no? Claro, sí. Y todas esas cosas. Y fue tan lindo porque sé que tomé la mejor decisión, hoy día lo puedo decir, porque sin duda alguna el haberme quedado tenía un propósito. ¿Cómo comienzas a rozarte, relacionarte? Creo que vivías con Miguel Casina, y ya de entrada, creo que en aquel tiempo eso ya era mucho, ¿no? O sea, estabas con uno de los personajes que en ese momento, como decimos actualmente, la estaba rompiendo en el ámbito cristiano. Para los nuevos que están escuchando estos podcasts, estábamos hablando como de la prehistoria cristiana, hace 30 años. ¿No? Hace 30 años, donde estos personajes fueron como base, fundamento de un montón de cosas, ¿no? Pero te quedas sin Miguel, ¿cómo empiezas a relacionarte? Sígueme fue una parte muy importante para mí, porque a través de Sígueme fue que, bueno, conozco a Miguel, conocemos a Marcos, conocemos Marcos Witt, Marcos Barrientos, conocimos a los muchachos de Torre y, bueno, Juan Carlos y todos ellos. Se hizo como una cierta amistad. Cuando ellos iban a Costa Rica, casi todos ellos, en ese entonces no todos viajaban con bandas, ¿no? Como muchos lo hacen ahora. Entonces, cuando ellos iban a Costa Rica, los que tocábamos con ellos éramos nosotros, ¿no? Cuando yo recién llegué, aunque yo estaba con Miguel, los muchachos de Torre, empecé a grabar cosas con ellos, ¿no? A hacer coros en algunas producciones. En ese entonces grababa algunas cosas con Marco Barrientos, con su hermano Luis, que era el productor, con Gloria Vázquez, no sé si te acuerdas de Gloria Vázquez. Claro. Y seguía trabajando con Torre hasta que llegó un momento en donde los muchachos de Torre me dijeron, me ofrecieron venirme a trabajar con ellos. De aquí eres, te dijo Héctor. Ajá. Trabajaba en el estudio y viajaba a veces con ellos a las giras, viajaba con ellos, hacía ahí como de Rudy, ¿no? Al principio fue así, ya después empezamos a hacer conciertos con Yuri, con Crystal Lewis. Yo me iba una semana antes, preparaba coros, hacía casting para el concierto en vivo. Y ahí en el estudio empezaron a soltar cosas también para que yo grabara coros multitrack yo solito, ¿no? Entonces, y yo les agradezco mucho a ellos por haberme tenido esa confianza y haberme empezado a soltar. Ahorita que estabas diciendo que te ibas a hacer los castings, me imaginé a Héctor diciéndote, solo en el trono yo voy a hacer más que tú. Te dio el anillo ahí.
Porque oye, digo, Torre Fuerte, que insisto, para los que nos están escuchando, Torre Fuerte pues es una escuela, ¿no? Una institución que dejó, híjole, una vara muy alta. Y el puesto que ocupaste no fue menor cosa. O sea, eras, no sé cómo decirle, pues sí, eras, solo en el trono, Héctor era más que tú. Sí, de verdad que sí. Yo lo quiero, lo estimo, lo amo muchísimo a Héctor. La verdad, lo que él hizo para que yo creciera, para que yo de alguna manera desarrollara algo, lo que puedo hacer hoy día, él fue el que empezó a tener esa confianza, ¿no? Y me acuerdo cuando grabé mi primer canción, fue así solo multitrack, fue la de Celebrar, ¿no? Del disco que cantó Heriberto de Majestad. ¿En serio? Sí, y en ese entonces grabábamos en cinta, me acuerdo, y estábamos grabando y todo el día, porque yo la hacía como de ingeniero ahí con ellos, ¿no? Entonces yo era que grababa ahí en la cinta y todo. Me acuerdo que llegó ya la tarde, casi noche, y me dijeron, ok, Roger, ya nos vamos, estamos cansados, porque se grabaron 2 discos al mismo tiempo, el de Majestad y otro que se llama Bueno Es. Esos 2 discos. Claro. Buenísimo también. Sí, y entonces fue un proceso de meses, ¿no? Cansados y todo. Entonces me acuerdo cuando ya llegó a la parte de los coros, entonces me dice Héctor y Heriberto, ya nos vamos, estamos cansados, ahí te dejamos, grábate esos coros y mañana nos vemos. Nunca lo había hecho, ¿sabes? Así como que, ok, no sabía cómo, pero no. Me pasé toda la noche grabando, la madrugada grabando, porque pues yo quería presentarles o decir, ok, hice mi tarea, ¿no? Y obviamente, pues, quién es Héctor, quién es Heriberto, y poder llenar la expectativa de ellos y poder quedar bien con ellos, si lo podemos decir así, era como que... Ajá. Y ya llegaron al otro día y yo, o sea, te digo, estuve toda la noche grabando ahí la madrugada. Y ya llegaron al otro día y pues los nervios, ¿no? De ver qué iban a decir. Gracias a Dios todo salió bien. Todo salió bien, pero a partir de ahí... Pero dime, perdón que te interrumpa. Sí, o sea, la historia es padre. ¿Cuál fue la reacción de Héctor o de Heriberto? ¿Qué te dijeron? No, pues estaban asombrados. Asombrados. Yo quiero pensar esto. Yo creo que si ellos tuvieron la confianza de dejarme para hacerlos, porque creo que sabían que podía hacerlo. Claro. No, pero obviamente era un examen, ¿no? Al final del día me estaban haciendo un examen, ¿no? Amigos, Roger está emocional de recordar esta historia. Increíble, buenísima. Está muy padre. ¿Y sabes qué pasa? Te vuelvo a interrumpir. Esa canción se convirtió como en tu emblema, ¿no? Porque yo creo que no hubo una persona que escuchara Celebrar a Cristo que no se enamorara del arreglo coral que hiciste, arreglo vocal que hiciste ahí. Y escuchar que fue un encargo de ahí te quedas, hazlo, a ver qué se te ocurre. Wow. Yo sí quiero saber la reacción de ellos, Roger, por favor. No, pues llegaron, yo me acuerdo que llegaron el otro día y ya lo pusieron en la cinta y se volteaban a ver así como que si era real, ¿no? Era como ese tipo de reacción, ¿no? Como que, o sea, sí lo hizo, sí pudo, sí lo logró, ¿no? Y obviamente fue algo tan padre para mí, una satisfacción, más que el hecho de haberlo podido hacer, agradecerles por esa confianza, ¿no? Porque a partir de ahí, eso marcó un parteaguas para mí, ¿no? De saber que podía hacer algo que yo no imaginaba que podría hacer. Claro, ¿no? Qué increíble. Porque me habíamos grabado algunas otras cosas y todo, pero que te dijeran hazlo y gente a ese nivel, o sea, gente que yo uso mucho esta palabra, gente que es picky, ¿no? Picky para lo que hacen, porque son muy pros y saben lo que quieren hacer algo que les haya a ellos dejado satisfechos. Eso no tiene precio, ¿sabes? Claro. La mejor universidad no me hubiera enseñado eso. No, por supuesto que no. Qué increíble. Y fue mi graduación. No, y pero... a partir de ahí, sí, yo creo que ahí saliste de la prepa. Bueno, o sea, saliste como del primer grado porque pues todavía vendrían o vienen, que ahorita te voy a pedir que nos platiques más, más historias semejantes a estas, ¿no? Pero yo creo que digo, seguramente también gente mucho más conocedora que yo va a escuchar esto y puede diferir en esta opinión, pero yo creo que Celebrad y Perdonado Soy
y una canción que también hiciste coros de María del Sol, que ahorita no me acuerdo cómo se llama la canción. Nada que temer, creo que se Nada llama. que temer, algo por ahí del disco de Torre también de Tú por mí. Tú por Yo mí. creo que esos fueron como tus, o sea, cuando la gente oía, decía, o sea, qué increíble. O sea, Roger Hudson ahí pasó a tener, ya estar en el podium, ¿no? O sea, tener su estrella en el Hall of Fame, ¿no? Wow. Mucha gente comenzó a tener ya referencia de que Roger Hudson ya se estaba cosiendo aparte. Digo, para mí en lo personal así lo fue. Y pues por comentarios, ¿no? Que la gente hacía y la gente pues empezaba a ubicarlo a uno por eso y fue increíble, ¿no? Pero digo, pues, siempre agradecido pues, porque, como te decía al principio, fueron oportunidades que se dieron y que gracias a Dios estuve a la altura, si se puede decir, o estuve preparado para cuando llegaron esas Claro. oportunidades, ¿no? Porque si no hubiera estado preparado, no me hubiera librado, ¿no? Oye, padre, qué padrísima historia. ¿Cómo es el brinco hacia el mercado secular? ¿Cómo pasas para allá? Ay, otra historia. Otra historia. Otro Sí. encargo. Otro encargo ahí, bueno. No, fíjate que durante muchos años yo, estando en el ámbito cristiano, tuve la oportunidad de trabajar con algunas personas. Trabajaban en el medio cristiano, en el ámbito cristiano y también en el secular. Y entonces de repente me invitaban. No era algo que yo quería hacer en ese momento, por algunas cuestiones muy personales y espirituales quizás, ¿no? Entonces, justamente después de esa parte de Torre Fuerte, estuve trabajando ahí como casi 2 años y medio, casi 3 ahí con ellos, y de repente me invitan a irme para Morelia a ser el director de música o pastor de música de lo que es hoy día es Más Vida, en ese entonces era Vida Abundante. Wow. Entonces estaba yo con el papá de Andrés, speaker. Entonces yo me fui para allá, estuve casi 3 años como líder allá en música. Fue un tiempo increíble. En ese proceso, bueno, me casé, allá nos conocimos y ya me fui a casar. Vinimos a México, pasar unos días de vacaciones en lo que venimos. Y justo había un concierto de lo que era la banda de Semilla, me invitaron a estar con ellos. Dentro de esa banda estaba una chica que trabajaba con Emanuel y entonces me comentó, me dice, oye, tenemos que ir a un programa ¿te acuerdas de Otro Rollo? Claro. Canadá, en Televisa, y el otro corista que está ahí, él es artista exclusivo de TV Azteca, no puede ir a cantar a Televisa. Wow. ¿No te interesaría ir a hacer la suplencia? Ok, a ver qué pasa, ¿no? Ok, está bien. Yo le dije que sí. Vinimos, ensayamos para el programa. Emanuel se portó muy bien conmigo, él y su manager. Terminando el programa, me dijeron, oye, no estamos buscando otro corista, vamos a ir a Viña, ¿no te interesaría ir con nosotros? Imagínate, mi primer show secular Viña, porque el otro fue un programa de televisión, que nunca había estado en un programa de televisión y tenía que ir y cantar, pero yo sabía lo que era Viña, sabía lo que significaba Viña. ¿Te gustaría ir con nosotros? Y yo, pues sí, está bien. Me imagino que ese sí estuvo lleno, así bombardeado de qué van a decir, qué va a pasar. Muy fuerte experiencia. Muy, muy fuerte. Cuando Dios empezó a hacerme entender por qué estaba yo ahí, empecé a tener calma y empecé a entender la razón. Al final del día, Dios nos pone para hacer luz, ¿sabes? Yo lo entiendo hoy día más que nunca. Dios me creó para un propósito y me puso en un lugar para cumplir un propósito. Para mí el éxito tiene que ver con entender para qué fue creado y saber que tengo un propósito específico. Podría tener fama, podría tener posición, quizá podría tener dinero, podría tener muchas cosas y aún así no haber cumplido un propósito. Y para mí el éxito es cumplir un propósito. Empezamos a hacer cosas con Yuri también. Estando con Yuri, como ella y Mijares estaban en la misma oficina, entonces Mijares también quería que cuando yo no estuviera con Yuri pudiera estar con él. Oye, o sea, se empezaron a pelear por ti. Pero ¿sabes qué fue lo increíble? Y retomo esta parte de estar preparado, hasta porque nunca tuve que ir a pedir trabajo, ¿sabes? De repente llamaran a casa, soy fulano de tal, productores muy reconocidos, soy fulano de tal, tengo un trabajo así, quiero ver si te interesa. Y yo, yo soy un perfecto, o sea, para mí yo era un perfecto desconocido a nivel secular, entonces era como que, o sea, Dios lo hizo y Dios puso gente. Te hablo hasta que eran
gente me llamaban para hacer producciones y cosas grandes. Yo me acuerdo que una de las primeras producciones me jalaron para con Alejandro Fernández. Me acuerdo que esta persona que me habló fue Kiko Campos, ¿no? Que era muy conocido acá. Porque iban a hacer una producción para Bellas Artes y Televisa. Me hablaron para ser parte de la producción, o sea, no solo hacer coros, sino ser parte de la producción. Parte de mi responsabilidad era estar en contacto con los músicos y con los arreglistas. Yo era el que recogía las partituras, las llevaba con la copista. Cuando iba a grabar la orquesta al estudio, pues yo era el que les daba eso. Aparte de que yo hice coros y era para una presentación de Alejandro Fernández. No me acuerdo, era una soprano, era Alejandro, una soprano que no me acuerdo ahorita quién era, y un tenor también era muy reconocido en un concierto en Bellas Artes. Entonces fueron meses de la producción, porque se hizo la postproducción, la grabación, todo, para luego hacer Bellas Artes. Imagínate, o sea, nunca he trabajado secularmente, y me toca un proyecto para Bellas Artes, y son cosas que solo Dios hace, ¿sabes? Ha sido de Viña del Mar a Bellas Artes, de Manuel Alejandro. Fuiste de Sígueme a Torre, o sea, qué padre, qué increíble ha sido. Pero me gusta mucho lo que dices, estar preparado. La responsabilidad que te delegó Héctor Hermosillo de ir y hacer casting. Y ahora era, creo que lo mismo, pero más grande, ¿no? Sí, totalmente. Después me acuerdo que me llamaron luego para una de las temporadas, no me acuerdo si fue la 4, de la academia, por ejemplo, para ir como uno de los, hacer castings de nivel más global, ¿no? Sí, sí, seguro. Todo empezó ahí, ¿no? O sea, con Héctor, con lo que me dieron. Y que de repente ver después como que se fueron dando cosas y lo increíble de esto, Asa, es que desde que yo entré con Emanuel, me nombraron director de los coros, ¿no? Fue una cosa tremenda porque los otros 3 coristas que estaban ahí, bueno, era la güera, la famosa, la chica de humo. la güera tiene toda la vida trabajando con Emanuel. Rubén, que era mi compañero en ese entonces también, que después fuimos compañeros con Emanuel y luego los dos fuimos con Alejandro y Ari. Pues es gente que ya tenía una trayectoria en el medio, ¿sabes? Ari trabajaba con Thalía y trabajaba con varios. Rubén había sido corista también de Ricky Martin en los tiempos que Ricky Martin pues era increíble. Rubén había sido, entonces esos eran mis compañeros con una mayor trayectoria que yo, y de repente entro con Emanuel y yo era el director de ellos, ¿sabes? Fue como... Y cuando entré con Alejandro fue lo mismo, me nombraron director de coros y casi con todos los que he estado ha sido lo mismo siempre, ¿sabes? Y muy importante cuando hablo de estar preparado, y que tal vez no tiene que ver con un asunto técnico ni nada, pero sí tiene que ver con un asunto de actitud. Yo no lo puedo separar de todo esto que te he platicado del proceso, porque yo me he dado cuenta que la actitud te puede también hacer que pase de largo la oportunidad que se presenta por tener una mala actitud. Eso para mí ha sido tan importante, porque de repente yo le preguntaba a los productores, ¿no? Con los que he tenido oportunidad de trabajar, yo les decía, oye, ¿por qué no invitan a fulano de tal, no? A tocar, es muy buen músico, es muy buen cantante, ¿por qué? Nada más era como por curiosidad, ¿no? Y muchas veces me contestaban, es muy bueno, es increíble, pero no tiene buena actitud. Wow, híjole, man. Pésimo eso, ¿no? Y porque tú lo ves, te decía, me gusta observar, y yo lo veo en compañeros y lo veo gente, y entonces te das cuenta que la actitud es parte de la preparación también. Y si no tienes la actitud correcta, cuando venga la oportunidad va a pasar de largo. Y no puede estar ahora sí, como dicen acá, va junto con pegado con lo demás. Claro, por supuesto. Porque puede ser el mejor, puede ser increíble, pero si ¿a quién le gusta trabajar con alguien que tenga mala actitud y con una persona problemática y con una persona egocéntrica? O sea, nadie, ¿no? Claro. Creo que la actitud ha sido el cementerio de muchos buenos talentos, ¿no? Exactamente. Preparación y actitud. Híjole, Roger. Oye, pues, qué increíble plática. Me dan ganas de seguirte preguntando cosas, pero... yo creo que si nos permites y me permites, desde ahorita mismo comprometerte a un segundo episodio, ¿no? Tu historia ha sido fascinante. Ha sido una plática llena de emociones. Creo que te he hecho recordar muchas cosas bonitas. Sí. ¿No? Sí. Y yo te quiero agradecer que has tomado el tiempo de compartirnos este espacio. Tienes un disco muy bonito que hiciste el favor de obsequiarme y que mi hijo mayor me secuestró para nunca más volver a verlo. Muchas gracias.
¿Qué sigue para ti? ¿Dónde te ves en los próximos años? ¿Y qué sigue para Roger? Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es ayudar a los demás. Siento que es parte como que de mi propósito de poder ayudar a otros, ¿no? Como retomando, si lo puedo decir así un poquito, la parte de la composición. Justo ahorita, gracias a Dios, María del Sol grabó 2 canciones mías para su nuevo EP. Pues seguramente esto que nos has dejado saber hoy de tu trayectoria y de tu formación, a más de uno le va a servir y te agradezco mucho este espacio. Yo te voy a decir 10 palabras, mi querido Roger, y por favor dime lo primero que te venga a la cabeza, no lo pienses mucho, no importa si tienes que sacar una frustración por ahí. ¿No? Entonces, política. Me gusta estar informado. Medio ambiente. Te está degradando. Amistad. Una de las cosas más valiosas para mí. Reggaetón. No me gusta. Metaverso. Ay, no sé. Dinero. Mal necesario. Tecnología. Hay que saber aprovecharla. Bitcoin. Es el futuro. Familia. La base de la sociedad. Música. Mi pasión. Amigos, esto ha sido un episodio más de El Plan Nuestro de Cada Día. Mi querido Roger, una última palabra. 2 cosas rápidamente. La primera creo que tiene que ver con todo lo que hacemos. Al final apunta hacia una sola cosa o una sola persona, que es Dios, es Jesús. Porque dice que todo es de Él, por Él y es para Él. Algo que yo aprendí, ¿no? Y a través del proceso que hablamos ahorita, no terminé mi carrera universitaria, pero entendí que ser profesional no es únicamente tener un título, porque hay mucha gente que tiene y no es profesional, ¿no? Exacto. Porque para mí profesional tiene que ver con lo que hablamos hace un rato en primera instancia, la actitud. Y en esa parte del profesionalismo, una de las cosas o varias de las cosas que yo creo que tenemos que aprender es hacer las cosas bien, ser puntual, ser responsable. Para mí eso es ser profesional, porque de verdad a veces es triste saber cuando tienes que trabajar con gente que es impuntual, que es irresponsable, que para mí eso no me habla de ser una persona profesional. Siempre será un gusto y siempre es un placer, estoy para servirte y sería para mí de verdad un gusto poder estar nuevamente contigo. Esto ha sido El Plan Nuestro de Cada Día. Suscríbanse, compartan. Nos vemos en la siguiente conversación. Adiós. Adiós. Esto fue El Plan Nuestro de Cada Día. Llega a ti por cortesía de 360 Global Project y Cristal Líquido, agencia creativa.